En las clases anteriores estudiamos el concepto de la fuerza y el concepto del torque, relacionando la fuerza con lo que tiene que ver respecto a la traslación de un objeto en movimiento, mientras que el torque tiene que ver con su rotación. En esta clase vamos a estudiar el concepto del equilibrio y cómo este afecta a las fuerzas y a los torques que están actuando sobre un sistema físico. Para ello vamos a comenzar definiendo el concepto de estática. Decimos que la estática es la rama de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos. Por ejemplo, si nosotros recordamos la clase del centro de masa, observábamos un pajarito que se ubicaba sobre una base y diseñado de forma tal que su centro de masa se encontraba exactamente en una línea de acción que coincide con su pico, de forma tal que cuando ubicábamos a este juguete justo en la punta de la base, la sumatoria de fuerzas sobre el mismo daba lugar a una situación de equilibrio. Observe que al final de cuentas la idea era que el pájaro no se va a estar trasladando, o sea, no se va a caer, pero tampoco va a rotar, que hubiera originado también su caída. Por ende, para decir que un objeto se encuentra en equilibrio, debe satisfacer dos condiciones. La primera condición es que su sumatoria de fuerzas sea igual a cero, es decir, la fuerza total o resultante sobre el sistema es nula, y de manera análoga, la sumatoria de todos los torques que actúan sobre el sistema deben ser cero. Es tal vez evidente que esta condición deben satisfacerla todas las componentes tanto de la fuerza como del torque, lo que garantiza que el sistema no se va a trasladar y tampoco va a rotar. Todas estas condiciones garantizan, por lo tanto, que el sistema se encuentra en equilibrio. Realicemos una serie de ejemplos que nos permitan ilustrar estas situaciones. Nos piden analizar el equilibrio de tres fuerzas que actúan sobre una partícula, dándonos entonces las tres fuerzas y los ángulos existentes entre ellas. Como el problema nos está asegurando que la sumatoria de fuerzas es cero, es claro que la suma entre F1, F2 y F3 debe ser nula, lo que implica que, vectorialmente hablando, en términos de un diagrama de vectores, los tres vectores deben estar formando un triángulo, es decir, si reacomodamos estos vectores, por ejemplo, cojamos el vector F1, cambiamos de lugar, cojamos el F2, su suma vectorial, F1 y F3 en este caso, tiene que corresponder a una suma de vector dando lugar a un triángulo cerrado. Y esto es porque si nosotros recordamos que la suma de vectores debe ser tal que cuando yo tengo un vector le sumo el otro, el segundo que le esté sumando debo ubicarlo al final del primero y así sucesivamente en este caso. Observe que si este más este más este pensamos en esta suma, pues observe que el vector resultante dice la regla que debe comenzar donde empieza el primero y debe finalizar donde termina el último. Pero estamos mirando que en este triángulo, donde comenzó el primero coincide donde finalizó el último, lo que hace que la magnitud de la fuerza entonces sea nula. Por eso se está satisfaciendo esta condición y se satisface el hecho de que los tres vectores forman un triángulo cerrado. Y en este caso es claro que las tres fuerzas deben situarse en un solo plano. Analicemos ahora otro ejemplo. Nos dan un objeto que se encuentra en equilibrio sobre una rampa que tiene un ángulo alfa como ángulo característico, y dado el hecho de que se encuentra en situación de equilibrio, existe alguna fuerza que lo mantiene en esta posición sin que él caiga rodando. Es independiente el hecho de que la fuerza puede estar ejercida desde arriba, podría alguien estar con una cuerda sosteniéndolo, o podría estar alguien desde abajo también sosteniéndolo, pero independientemente de eso tengo una línea de acción de fuerza que va en esta dirección y que me garantiza que esta rueda no
caiga, es decir, se mantiene en equilibrio. ¿Y por qué sé que podría caer? Porque sabemos que tiene un peso, el cual vamos a denotar con la letra W, pero también aparece algo importante aquí, y es el hecho de que si bien la rampa se mantiene en equilibrio por esta fuerza, ella no se va a trasladar en esta dirección. Por ejemplo, ahorita explico un poco esto, debido al hecho de que la parte de la componente del peso se ve contrarrestado por la superficie de la rampa. Aquí vamos a introducir una nueva fuerza que la voy a denotar con la letra N y la voy a llamar la fuerza normal. Y esta fuerza normal es la fuerza que es perpendicular a una superficie. Me explico antes de continuar con este ejemplo. Suponga que usted tiene esta superficie que mira a la derecha y sobre la cual alguien puede estar ejerciendo una fuerza F. Entonces, si este sistema está en equilibrio, quiere decir que esta superficie no se va a trasladar. Entonces implica que esa superficie va a ejercer una fuerza igual y de sentido opuesto de acuerdo a la tercera ley de Newton, que se va a oponer y contrarrestar a esa fuerza F. Y es esta fuerza la que estamos llamando la fuerza normal. De forma tal que si usted suma esa fuerza F más la fuerza normal, como están en equilibrio, eso debe dar 0. Para nuestro ejemplo, entonces, volviendo acá, esta fuerza normal es la normal, o sea, la perpendicular a la superficie, porque de acuerdo a esto, la fuerza normal debe ser perpendicular a la superficie. Si usted mira, por ejemplo, si yo cojo este vector n y lo muevo, observo que él debe ser perpendicular a la superficie. Entonces, por eso se llama el vector normal. Y siempre que tengamos una fuerza sobre una superficie, siempre va a aparecer un vector normal reaccionando a esa fuerza. Ahora es importante determinar cómo van a ser los ejes de movimiento, es decir, el eje X y el eje Y. Lo convencional, como hemos visto, siempre es tomar el eje X y el eje Y de esta manera. Pero al escogerlo de esta forma, miramos que la fuerza F tendría una componente en X, tendría una componente Y, la normal tendría una componente Y, que sería aquí, tenía una componente en X, y el peso tendría solamente una componente en Y, pero generando un problema adicional, y es el que al escoger de esta manera este sistema, por ejemplo, si la esfera se estuviera trasladando, usted tendría que haber una variación en ese movimiento, tanto en el eje X, porque se mueve hacia acá, o sea que una componente de velocidad en X, pero también usted tendría que tener presente que está subiendo en la dirección Y. Entonces habría variación en X, habría variación en Y, y eso para otros tipos de problemas genera más complicaciones. Realmente la manera más recomendable de escoger los ejes coordenados es la siguiente. Es decir, escoger los ejes coordenados en dirección del movimiento. De esta manera, el vector normal, si bien está dirigido ahora a lo largo del eje Y, cuando yo pienso en el movimiento se da solamente en el eje X, porque en el eje Y no hay movimiento. Observe que al tener esta inclinación los ejes, hace que a pesar de que si el objeto se llegase a mover en esta dirección, se estaría moviendo siempre en torno a Y igual a 0. No hay una variación en Y de esta manera. Por eso siempre es recomendable escoger los ejes coordenados de esta forma. Es decir, se escoge de forma tal que al menos uno de los ejes coincida con la dirección del movimiento. Ahora, procuremos por mirar cuál sería el valor de este ángulo que tenemos aquí. Por ahora voy a llamarlo beta, pero les voy a demostrar que este ángulo beta es igual a este ángulo alfa. Aquí tenemos la punta de la rampa en donde podemos observar el ángulo alfa. Ubiquemos el peso W. Y ahora vamos a ubicar parte del eje X, el cual como es paralelo a la rampa, entonces esta línea en negro que estoy marcando aquí debe ser perpendicular también a la rampa. Entonces el eje X evidentemente es paralelo a la rampa, no hay necesidad de reubicarlo, pero sí la otra línea que es perpendicular a esta rampa, repito, es esta que está en negro, que es perpendicular al eje X porque esta era el eje Y, y es perpendicular también a este eje de la rampa.
o sea que viene siendo este. Y por lo tanto beta viene a estar ubicado aquí. Entonces en este esquema voy a introducir un nuevo ángulo, llamémoslo gamma por darle un nombre simplemente, pero pues no va a ser de nuestro interés aquí, solamente quiero que aprovechemos ese ángulo para hacer un pequeño análisis. Yo sé que esta línea con esta otra son perpendiculares, eso va a implicar que alfa más gamma deben ser 90 grados. Pero por otro lado también sé que la de W con esta otra también son perpendiculares. Por lo tanto tenemos que beta más gamma debe ser igual a 90 grados. De estas dos relaciones, si usted hace las comparaciones, alfa más gamma igual a 90 grados, beta más gamma igual a 90 grados, si esto es igual a esto y esto es igual a esto, indudablemente alfa debe ser igual a beta. Por lo tanto hemos demostrado lo que queríamos desde un comienzo, y era probar que este ángulo es igual a este otro, por ende podemos hacer el cambio y escribir en lugar de alfa beta. Tomemos ahora el siguiente diagrama vectorial en el que hemos dibujado la fuerza F, el peso W, que es este que ven acá, y la fuerza normal, que es este que teníamos acá arriba. Entonces, como vimos en el ejemplo anterior, las fuerzas se encuentran en equilibrio, en este caso son tres fuerzas que forman un triángulo cerrado. Vamos a analizar la parte angular de estas fuerzas. Miramos pues que es claro que este ángulo que hay aquí viene siendo alfa, lo que hace que este sea alfa. Y ustedes pueden verlo de esto. W con esta línea que tenemos aquí, que es la misma línea en la que va a estar N, es alfa. Tenemos alfa, eso implica que aquí está alfa. Por otro lado, si vamos a nuestra figura acá arriba, miramos que esta línea de N, que viene siendo esta línea de N, forma con F, con este F, este ángulo, que serían los 90 grados menos el ángulo θ. Escribámoslo. Esta línea aquí, o este ángulo aquí, sería 90 menos θ. Que si no me está entendiendo lo podemos copiar aquí. Este ángulo aquí, este me refiero, es de 90 grados menos θ. Porque si a este le suma θ, pues le va a dar los 90 grados. Sigamos acá abajo. Y a estos otros dos ángulos internos que no los conozco, por ahora este lo voy a llamar beta y a este lo llamo gamma. Ojo, aclaro algo. Este beta y gamma que tengo aquí no son estos beta y gammas que tenían acá. Son dos demostraciones diferentes, entonces nada tiene que ver el uno con el otro. Recuerden que acá tenía un beta y un gamma porque inicialmente quería hacer una demostración que tenía que ver con la igualdad de estos dos ángulos. Simplemente los utilicé como comodines para poder hacer una demostración. Aquí están simbolizando otra cosa, ¿ok? Para que no haya confusiones. Entonces ahora miremos un análisis trigonométrico, no, realmente es angular. Aquí podemos observar que todo este ángulo, si lo completaría beta más este ángulo, debería darme 180 grados. Escribámoslo. Si yo a beta le sumo 90 menos θ, me debería dar 180 grados. De aquí yo puedo hacer entonces lo siguiente, que beta menos θ sería igual a 180 menos 90, que me da 90, o que es lo mismo decir beta es igual a θ más 90 grados. Por otro lado, la suma de estos tres ángulos, por ser los ángulos internos de este triángulo, debe darme 180 grados, de la que claramente tenemos que gamma es igual a 180 grados menos alfa menos beta, y de la que si reemplazamos este resultado aquí, nos daría por resultado que gamma es igual a 90 grados menos alfa menos θ. Apliquemos ahora ley de senos sobre este triángulo que tenemos acá. Miremos,
W, su opuesto es beta, entonces W sobre seno de beta debe ser igual, por otro lado, a F sobre seno de alfa, y este al mismo tiempo debe ser igual a N sobre seno de gamma. Recuerde que es la ley de senos, pero recordemos que beta y gamma son estos ángulos que tenemos aquí. Vamos a reemplazar estos resultados aquí, dándonos entonces lo siguiente. Pero recordemos que existe la siguiente relación trigonométrica, la cual nosotros vamos a utilizar para calcular que sería seno de 90 más teta y seno de 90 menos teta menos alfa. Hagámoslo cada uno por separado y luego reemplazamos otra vez en la fórmula. Si comenzamos con seno de 90 grados más teta y aplicamos esta fórmula, esto sería seno de 90 por coseno de teta más coseno de 90 por seno de teta. Recordemos que ya sabemos que esto vale 1, esto vale 0, y por lo tanto este resultado nos da simplemente coseno de teta. Ahora, para el caso de seno de 90 menos teta menos alfa, vamos a reescribirlo de la siguiente manera por sencillez. Esto es lo mismo que tener seno de 90 menos teta más alfa. Y bueno, aquí aparece un signo menos, entonces en nuestra fórmula, en esta que tenemos aquí, hay que tener presente que si no solamente tuviera una suma, sino que tuviera una resta, aquí simplemente usted lo cambia por un menos. Me explico. Si aquí es más, acá es más. Si aquí es menos, aquí es menos. Entonces, como aquí tenemos un menos, vamos a utilizar nuevamente esa propiedad para mirar que esto es igual a seno de 90 por coseno de teta más alfa menos coseno de 90 por seno de teta más alfa. Y como ya vimos, esto vale 1, esto vale 0, dándonos coseno de teta más alfa. Vamos a reemplazar esto y esto en nuestra ley de senos, dándonos entonces, revisemos, mire que primero está W sobre seno de 90 más teta. Acá tenemos seno de 90 más teta, que da coseno teta, por eso queda W coseno teta. F seno de alfa es el siguiente, que ese estaba igual, F seno de alfa, y luego N sobre seno de esta operación que tenemos aquí, pero esa última, como pueden observar aquí, nos da esto, que viene siendo esto. Ok, miremos qué hacemos con esto. Voy a coger inicialmente esta relación, que yo puedo escribir así: F sobre seno alfa es igual a W sobre coseno teta. De aquí fácilmente usted deduce que la fuerza viene siendo igual a W factor común de seno de alfa sobre coseno de teta, y luego voy a coger esta otra igualdad, la voy a escribir acá abajo, de la que fácilmente usted mira que n es igual a f coseno de teta más alfa sobre seno de alfa, pero f lo encontramos arriba. Hagamos el reemplazo aquí. N sería f, que es W seno de alfa sobre coseno de teta por coseno de teta más alfa sobre seno de alfa. Aquí claramente se cancela el seno de alfa y finalmente obtenemos por resultado que n es igual a W coseno de teta más alfa sobre coseno de teta. Este valor de n junto con este valor de f constituyen lo que uno buscaría de este problema: el valor de la fuerza que mantiene en equilibrio al sistema, es decir, a la esfera, y el valor de la normal, que es la reacción de la superficie
a la componente del peso sobre la misma. Es claro que existen otras formas de poder resolver el problema. En este caso utilizamos una metodología basada en la geometría, pero podemos resolver el mismo problema de la siguiente manera. Volviendo a nuestro esquema original, vamos a concentrarnos en la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X y en la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. Es claro que en dirección en X tenemos la componente de la fuerza en esta dirección, que estaría aquí, que sería F coseno de teta, y tenemos la componente de W, que estaría en esta dirección, hacia acá, mírenla, que sería esta igual a esta, ¿sí? Este es el opuesto para este ángulo, entonces viene siendo igual a W seno de alfa, y con signo menos porque va hacia abajo. Y sabemos que eso está en equilibrio, por ende esto debe ser igual a 0, que es una de las condiciones de equilibrio. Ahora miremos con respecto al eje Y. Observamos que n pues es la única componente que tiene la normal en esa dirección. Acá tenemos f seno de teta, porque tengo que aquí el cateto opuesto de este triángulo que formaría la fuerza F constituye la componente en dirección n. El signo menos es porque W apunta hacia abajo y su componente sería esta, que viene siendo el cateto adyacente, por eso aquí aparece coseno. De la primera de esas dos ecuaciones podemos despejar F obteniendo el resultado que mirábamos en el método anterior, y este resultado lo podemos reemplazar en la segunda ecuación, en donde lo que hemos hecho simplemente es seguir con la ecuación con n, f reemplazarlo por esto, que es w seno alfa coseno de teta por este seno de teta menos w coseno alfa. Procediendo con el álgebra, mire que aquí factorizamos w, quedándome seno alfa coseno seno teta, que es este término. Luego hacemos operación de fraccionarios, quedándome coseno alfa por coseno teta sobre coseno teta, igualando esto a 0. Luego simplemente voy a invertir estos dos términos, que es lo que hacemos aquí, y como hicimos esa inversión, entonces cambiamos el signo para compensarla. Lo demás queda igual, teniendo presente que esto no es más que el coseno de una suma de ángulos, y despejando n obtenemos finalmente el mismo resultado que obtuvimos en el método anterior. Cualquiera de los métodos es válido siempre y cuando sea lógico y llegue siempre a los mismos resultados. Vamos a ejemplificar otra situación de equilibrio por medio de esta barra que observamos aquí, la cual se encuentra apoyada en estos dos pivotes que ustedes ven en azul y expuesta a estas fuerzas en kilopondios que observan en negro. La barra tiene una masa de 40 kilopondios y como está en equilibrio, todas estas fuerzas deben compensarse por alguna reacción, que corresponden a estas fuerzas F1 y F2, que son la reacción que ocurre en los puntos de apoyo. Las distancias están descritas en el problema y tenemos entonces que concentrarnos en la sumatoria de fuerzas y en la sumatoria de torques. Aquí es necesario pensar en la sumatoria de torques porque si no estuviera esta o no estuviera esta otra, entonces el sistema podría realizar una rotación. Por ejemplo, piense que quita esta. Al quitar esta pero dejando esta, debido al peso y al resto de fuerzas que hay de este lado, la barra tendería a rotar en la dirección de las manecillas del reloj. Pero precisamente la existencia de los dos puntos de apoyo hacen que el sistema se encuentre totalmente en equilibrio. Consideremos inicialmente la sumatoria de fuerzas e igualemos a 0. Si yo escojo como positivo la dirección hacia arriba, o sea, la dirección del eje Y, entonces las que están apuntando hacia abajo serían negativas. Por eso tenemos esa expresión que observan aquí. F1 más F2 menos 200 menos 500 menos 40 menos 100 y menos 300. Cuando hacemos toda esta operación y pasamos al otro lado, usted tiene que F1 más F2 son 1140 kilopondios. Por otro lado, vamos a mirar la suma de torques. Dado el hecho de que los radiovectores, o sea, la distancia desde 0 hasta cada una de las fuerzas, son perpendiculares a las fuerzas, en el producto cruz no es necesario considerar ángulo alguno, sino que solamente quedaría un producto de distancia por fuerza. Recuerde que el producto cruz es igual a R cruz F para el torque. Por eso entonces tenemos producto de
distancia con fuerza, y hay que preocuparse por la dirección, asumiendo positivo las direcciones en las que el torque salga del plano de la pantalla y negativos aquellas en las que esté entrando al plano de la pantalla, y haciendo uso adecuado de la regla de la mano derecha, usted se va a dar cuenta, por ejemplo, que poniendo este como el 0, porque es el origen, entonces, por ejemplo, el R cruz F, cuando usted hace la regla de la mano derecha, coloque su palma en esta dirección, de derecha a izquierda, y ciérrela en dirección hacia abajo. Entonces, si lo está haciendo bien, cuando cierre la palma, su dedo pulgar debe estar apuntando hacia su rostro. Por ende, ese primer valor es positivo. Luego, el torque debido a este punto se encuentra en el origen, va a ser 0, pero mire que de aquí el torque debido a las fuerzas que van hacia abajo, por ejemplo, escojamos la del peso. Si usted hace R poniendo su mano desde aquí hacia acá, o sea, de izquierda a derecha, y cerrándola hacia abajo, si lo hace de forma adecuada, el dedo pulgar debe apuntar entrando hacia el plano de la pantalla, lo que quiere decir que el torque para esta y para esta va a ser negativo, mientras que para el que está en azul, cuando pone su palma en la mano hacia esta dirección y la cierra hacia arriba, su pulgar apunta a su cara, o sea que ese va a ser positivo. Resumiendo todo eso que le acabo de decir, los torques se estarían dado por esta expresión. La distancia por la fuerza, 1 metro 200 kilopondios. Acá tenemos distancia por la fuerza, pero como F1 está en el origen, por eso vale 0. Siguiente, distancia por la fuerza, 2 por 500. 2 metros 500 kilopondios. Siguiente, distancia por la fuerza, 3 por 40. Mire que aquí tenemos 2 y 1 son 3 desde el 0, 2 y 1, 3 por 40. Luego, realmente el problema no nos daba este valor, había que determinarlo, pero si usted conocía estos dos, y conoce la distancia que hay desde el origen hasta el extremo, pues podía deducir fácilmente que esto eran 1.5 metros. Entonces mire que, por ejemplo, para la de 100 kilopondios, tendríamos 2 más 1, 3 más 1.5, 4.5, entonces dándonos entonces 4.5 por 100 kilopondios. Luego la de F2 va para arriba y la distancia serían hasta aquí 4.5 más 1, 5.5. 5.5 por F2, y esta es positiva porque, como dijimos, R cruz F hacia arriba, su dedo pulgar apunta hacia su cara, por eso es positivo. Y para la última tendríamos los 7 por los 300, que son los 7 por los 300, esa va a ser negativa, y entonces aquí nos queda una ecuación en la que ese término se va porque 0 sobrevive F2, y si usted de aquí despeja F2 obtiene este resultado, y luego reemplazando este valor aquí, finalmente obtiene el valor para F1 de 509.1 kilopondios. Por ende, tenemos los valores para F2 y para F1, que son los valores que hacen falta en este esquema de fuerzas en equilibrio que se nos está presentando aquí.